Saludos, querido oyente, mi compañero en la búsqueda de historias en la quietud de la noche. Antes de emprender este viaje a través del tiempo, quiero darte la bienvenida, estés donde estés, ya sea con el amanecer asomando por tu ventana o las estrellas brillando en el cielo. Me emociona que te unas a mí en este tranquilo recorrido por el pasado, donde caminaremos por las polvorientas calles de la antigua Roma, una ciudad de maravillas erigida por manos que no conocieron la libertad. Si te animas, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora es para ti. Deja un comentario si quieres. Siempre es un placer ver el tapiz de lugares y tiempos que teje esta comunidad de almas curiosas. Desde Buenos Aires hasta Tokio, desde el silencio de la madrugada hasta el crepúsculo dorado, cada uno de nosotros lleva sus propias cadenas invisibles, sus propias búsquedas de libertad. Y quizás por eso estas historias antiguas resuenan tan profundamente en nuestros corazones modernos. Si encuentras consuelo en estas historias serenas e inmersivas que mezclan historia con reflexión, considera suscribirte para acompañarme en más aventuras a través de los siglos. Cada relato que compartimos es un hilo más en esta red de comprensión humana que tejemos juntos, noche tras noche. Por ahora, ponte cómodo en tu lugar favorito. Deja que las preocupaciones del día se desvanezcan como humo en el viento, y permíteme transportarte a un mundo de piedra y sudor, de grandeza y cadenas. Esta noche, exploraremos las vidas de los esclavos que construyeron los muros, acueductos y templos de Roma, pero que no encontraron escape de las estructuras que crearon. Sus historias han permanecido enterradas bajo siglos de mármol y gloria, pero esta noche las desenterraremos con cuidado, como arqueólogos del alma humana. Imagina la antigua Roma, la ciudad eterna, en el siglo I a.C. Una metrópoli extensa con 1 millón de almas, sus colinas coronadas por templos relucientes que capturan los primeros rayos del sol, sus calles llenas del bullicio de comerciantes que gritan sus ofertas, senadores envueltos en togas prístinas y carros que ruedan sobre piedras desgastadas por millones de pasos. El aire está impregnado del aroma del pan recién horneado, el incienso de los templos y, menos perceptible pero siempre presente, el olor acre del sudor y el miedo. El Coliseo está tomando forma en el horizonte, sus arcos monumentales moldeados por manos callosas que nunca conocerán el rugido de la multitud desde las gradas privilegiadas. Los acueductos se extienden como arterias de piedra por el paisaje, llevando agua vital a fuentes ornamentadas y baños lujosos donde los ciudadanos libres se sumergen en la tibieza, mientras discuten filosofía y política. Pero bajo este esplendor arquitectónico, bajo estos símbolos de civilización y progreso, yace una verdad oculta que los historiadores oficiales prefirieron no registrar. Las manos que tallaron cada piedra, que colocaron cada ladrillo con precisión matemática, que cargaron cada viga hasta lugares imposibles, no eran libres. Hombres de brazos musculosos encorvados bajo el peso de bloques de mármol, mujeres que mezclaban mortero hasta que sus dedos sangraban, y hasta niños esclavizados cuyas pequeñas manos podían llegar a rincones estrechos trabajaban bajo el látigo implacable, su sudor y sangre convirtiéndose literalmente en el mortero de la gloria de Roma. Cada gota de su esfuerzo se cristalizaba en las estructuras que los rodeaban, creando una prisión hermosa y eterna. Estos esclavos venían de todos los rincones del vasto imperio, guerreros galos de cabello dorado capturados en batallas épicas, eruditos griegos cuya sabiduría ahora servía a nuevos amos, artesanos judíos arrancados de sus talleres familiares, campesinos egipcios que conocían los secretos del Nilo pero ahora cargaban piedras bajo el sol romano. Algunos habían nacido en la esclavitud, heredando las cadenas como otros heredan apellidos. Otros habían sido vendidos por deudas, entregando su libertad por el pan de sus hijos. Cada uno llevaba su propia historia de pérdida, su propio mapa de cicatrices invisibles. Eran la columna vertebral silenciosa de la economía romana, sus músculos y huesos los verdaderos pilares del imperio, pero sus vidas no les pertenecían más que las herramientas que empuñaban. De sol a sol, cuando la primera luz rosada teñía las colinas hasta que las estrellas comenzaban a parpadear, trabajaban para construir una ciudad que celebraba la libertad de unos mientras la negaba sistemáticamente a otros. En los muros que levantaban se grababan palabras sobre la dignitas y la libertad romana, conceptos que para ellos eran tan inalcanzables como las nubes que pasaban sobre sus cabezas sudorosas. ¿Por qué? Podrías preguntarte mientras te acomodas en tu cama tibia, ¿no huyeron de los muros que levantaron? ¿Por qué no rompieron las cadenas que ellos mismos forjaron en las fraguas imperiales?
¿Por qué su sudor selló más firmemente sus grilletes? Estas preguntas nos persiguen a través de los siglos, ecos de una tragedia que se repite en formas diferentes pero igualmente desgarradoras. Para responder, debemos entrar en su mundo con humildad, ver a través de sus ojos cansados y caminar con sus sandalias gastadas por caminos de piedra que ellos mismos pavimentaron. Al comenzar este viaje nocturno juntos, dejemos de lado por un momento nuestras nociones modernas de justicia y libertad, no para excusar lo inexcusable, sino para comprender la complejidad del mundo que estamos a punto de explorar. El mundo antiguo era un lugar de jerarquías marcadas como montañas, donde la esclavitud era tan común como el aire que se respiraba, tan aceptada como el cambio de las estaciones. Nuestro objetivo no es juzgar desde nuestra torre moderna, sino comprender desde el corazón, honrar las historias de aquellos cuyas voces fueron silenciadas por el polvo del tiempo, cuyo trabajo dio forma a la historia pero cuyos nombres se borraron de las crónicas oficiales. Así que cierra los ojos, respira profundamente y permite que tu imaginación atraviese las barreras del tiempo. Viajemos juntos a Roma, donde el clangor del martillo contra el cincel y el grito áspero del capataz resuenan todavía a través de los siglos, esperando ser escuchados. Comencemos con las vidas de estos constructores olvidados, desde la base misma de su existencia, honrando cada historia como un tesoro recuperado de las ruinas del olvido. Y así, querido compañero de estas horas silenciosas, después de haber cruzado juntos el umbral del tiempo, nos encontramos ahora en el corazón palpitante de la antigua Roma, donde cada amanecer trae consigo el peso de otra jornada de trabajo forzado. Permíteme guiarte ahora más profundamente por este laberinto de piedra y sudor, donde las historias individuales se entrelazan como hilos en un tapiz de sufrimiento y resistencia. Cuando el sol se alza lentamente sobre las 7 colinas de Roma, pintando de oro las cúpulas de los templos y las torres de mármol, la ciudad cobra vida con una sinfonía de sonidos que han resonado durante siglos. El aire matutino está cargado con el aroma tentador del pan recién horneado que emerge de los hornos de los panaderos libres, el aceite de oliva dorado que gotea de las ánforas en los mercados, y el polvo fino y persistente levantado por los carros que ruedan incansablemente sobre las piedras desgastadas, por millones de pasos. Pero para los esclavos que construyen esta grandeza, no hay un despertar suave acompañado por el canto de los pájaros o el calor gradual del sol en sus rostros. Su día comienza mucho antes del amanecer, cuando las estrellas aún parpadean débilmente en el cielo púrpura, con el tintineo metálico y frío de las cadenas que se agitan en la oscuridad y los gritos ásperos de los capataces que cortan el silencio como cuchillas. Sus voces resuenan por los barracones estrechos y húmedos, arrancando a los trabajadores del breve respiro del sueño, ese único momento en el que sus almas pueden volar libres, aunque sea en sueños. Estos son los hombres y mujeres que construyeron la grandeza imperecedera de Roma, sus foros majestuosos donde los senadores debaten el destino del mundo, sus baños ornamentados donde los ciudadanos libres se sumergen en aguas termales mientras discuten filosofía, y sus anfiteatros monumentales donde miles rugen su aprobación o desaprobación. Sin embargo, paradójicamente, sus propias vidas estaban atadas más firmemente que nunca a las mismas piedras que colocaban con sus manos sangrantes, a los mismos muros que elevaban hacia el cielo con su fuerza. Imagina a un joven llamado Casio, un guerrero galo de cabello dorado como el trigo maduro, capturado en una batalla feroz en los bosques brumosos de la Galia y traído a Roma encadenado como ganado humano. A sus 20 años, su cuerpo aún conserva la fuerza de su juventud, pero su espíritu está profundamente agotado por meses de trabajos inhumanos. Sus manos, que una vez empuñaron espadas en defensa de su tribu, ahora están marcadas por cicatrices profundas y callos gruesos causados por arrastrar sin descanso bloques masivos de piedra caliza para el Coliseo que se alza imponente, bloc por bloc, sudor por sudor. O visualiza a Livia, una mujer de mediana edad de Judea, de ojos oscuros que guardan el recuerdo de olivares perdidos y de una familia que quizás nunca vuelva a ver. Día tras día, clasifica y carga ladrillos pesados para los acueductos dat serpentean como gigantescas serpientes de piedra a través del paisaje romano, su espalda progresivamente más encorvada bajo el peso implacable, sus dedos agrietados por el contacto constante con la arcilla áspera y el mortero que se seca como cemento en su piel. Sus historias, aunque profundamente únicas en sus detalles y tragedias personales, reflejan el destino común y terrible de los incontables esclavos de Roma que permanecen sin nombre en los anales de la historia.
Desde la infancia más temprana, muchos de estos seres humanos solo conocieron la servidumbre como su realidad única e incuestionable. Algunos nacieron de madres ya esclavizadas, sus primeros llantos resonando tristemente en los cuartos estrechos y mal ventilados de los barracones de esclavos, donde el espacio era tan valioso como el oro y la privacidad un lujo inexistente. Otros fueron brutalmente arrancados de hogares lejanos y amorosos, sus familias perdidas para siempre en las interminables guerras de conquista del imperio que se extendía como una mancha de aceite por el mundo conocido. Cada campaña militar traía oleadas de nuevos esclavos, niños que lloraban por sus madres, padres separados de sus hijos, esposos y esposas divididos por el capricho del destino y la crueldad de la guerra. La vida diaria de un esclavo era una existencia de trabajo incesante que comenzaba antes del alba y terminaba mucho después del anochecer. Hombres como Casio trabajaban en canteras polvorientas donde el sol castigaba sin piedad, o en sitios de construcción donde el peligro acechaba en cada andamio tambaleante, cortando piedra con herramientas primitivas, mezclando mortero hasta que sus brazos temblaban de fatiga, o transportando vigas de madera tan pesadas que requerían el esfuerzo coordinado de varios hombres. El trabajo era no solo agotador sino mortalmente peligroso. Los accidentes eran tan frecuentes como las puestas de sol, y una caída desde un andamio mal construido, un miembro aplastado por una piedra que se deslizaba, o una herida infectada podían significar la muerte inmediata o, peor aún, el abandono despiadado por parte de amos que consideraban más económico reemplazar a un esclavo herido que cuidar de él. Mujeres como Livia a menudo desempeñaban roles de apoyo igualmente demandantes, cocinando grandes cantidades de comida simple para alimentar a los equipos de trabajo, limpiando herramientas cubiertas de barro y sangre, o tejiendo telas finas para adornar a la élite de la ciudad que nunca conocería sus nombres ni reconocería su trabajo. Los niños, apenas capaces de caminar con firmeza, también eran puestos a trabajar sin consideración por su edad o fragilidad, llevando pesados baldes de agua bajo el sol abrasador, recogiendo sobras de comida, o corriendo mensajes entre los diferentes sectores de construcción. El gran poeta Juvenal escribió con elocuencia sobre el ruido constante de la ciudad, el repiqueteo rítmico de martillos contra cinceles, los gritos de comerciantes que anuncian sus mercancías, el chirrido metálico de carros cargados que luchan por avanzar por calles estrechas. Pero para los esclavos que creaban esta sinfonía urbana, estos sonidos no representaban la vitalidad de la civilización, sino el sonido omnipresente de la supervivencia día a día, nota por nota desesperada. Sus días estaban completamente regidos por la voluntad arbitraria e incuestionable de sus amos. Un patricio rico adornado con anillos de oro, o un contratista estatal con conexiones políticas, poseía no solo su trabajo y su tiempo, sino sus cuerpos como objetos, sus futuros como mercancía que podía ser vendida, intercambiada o destruida según el capricho del momento. Los esclavos no tenían derechos legales de ningún tipo, ni propiedades que pudieran llamar suyas, ni la más mínima elección sobre las tareas que debían realizar cada día de sus vidas. El castigo por cualquier transgresión, real o imaginada, era rápido y brutal. Un látigo de cuero trenzado por trabajar con lentitud, una marca al hierro candente por mostrar el más mínimo signo de desafío, o castigos aún más creativos y crueles que los amos ideaban para mantener el control absoluto. Sin embargo, paradójicamente, su trabajo era absolutamente vital para el funcionamiento del imperio. Los acueductos monumentales, como el famoso Aqua Appia que aún hoy inspira admiración, se extendían por millas y millas de paisaje accidentado para llevar agua cristalina a las fuentes ornamentales de Roma, permitiendo que la ciudad creciera más allá de lo que la naturaleza habría permitido. Templos magníficos como el Panteón se alzaban como tributos eternos a los dioses, sus fachadas de mármol blanco talladas con una precisión matemática por artesanos esclavizados cuya habilidad rivaliza con cualquier maestro de hoy. El Coliseo, esa maravilla de la ingeniería que aún deja sin aliento a los visitantes modernos, fue construido por miles y miles de manos, muchas de ellas encadenadas, muchas de ellas pertenecientes a hombres y mujeres que nunca verían los espectáculos sangrientos que se desarrollarían en su interior. Entonces, ¿por qué no huían? Esta pregunta nos persigue a través de los siglos como un fantasma que busca respuesta. Los muros que construyeron con tanto esfuerzo no eran solo barreras físicas de piedra y mortero. La sociedad romana en su totalidad funcionaba como una prisión invisible hecha de leyes implacables,
vigilancia constante y un miedo que se filtraba en cada aspecto de la vida cotidiana. Los esclavos fugitivos enfrentaban una recaptura que era peor que la muerte, crucifixión lenta y agonizante bajo el sol romano, marcaje con hierros que los identificaría para siempre como fugitivos, o castigos aún más imaginativos y terroríficos diseñados para servir como advertencia a otros. Las puertas de la ciudad estaban constantemente vigiladas por guardias que conocían las caras de los esclavos locales, y las fincas rurales que rodeaban Roma dependían completamente del trabajo esclavo, haciendo que la huida al campo fuera igualmente peligrosa y prácticamente imposible. Los esclavos llevaban collares de hierro pesado y frío grabados con el nombre de su amo, marcándolos físicamente como propiedad humana dondequiera que fueran. Correr significaba arriesgarlo absolutamente todo, con muy poca esperanza realista de encontrar refugio en un mundo donde la esclavitud era no solo la norma, sino la base económica de la civilización. Aún así, querido oyente, en esta realidad dura como el hierro, había destellos preciosos de humanidad que brillaban como estrellas en la noche más oscura. Los esclavos formaban lazos profundos entre sí, creando familias elegidas que trascendían las barreras de idioma y origen, compartiendo historias susurradas de sus tierras natales perdidas bajo la luz tenue y vacilante de las lámparas de aceite en los barracones. Algunos, como nuestro Casio, podrían eventualmente aprender un oficio especializado, convirtiéndose en valiosos albañiles o herreros hábiles, aunque esto rara vez significaba la libertad verdadera, sino simplemente una forma ligeramente menos brutal de esclavitud. Otros, como nuestra Livia, encontraban consuelo y fortaleza espiritual en pequeños rituales secretos, ofrendas humildes a los dioses del hogar hechas con migajas de pan o flores silvestres recogidas en momentos robados, canciones de cuna cantadas suavemente en idiomas prohibidos al final de días interminables, recetas tradicionales recreadas con ingredientes humildes para mantener viva la memoria de hogares perdidos para siempre. Estas eran las semillas preciosas de la resiliencia humana, plantadas cuidadosamente en las grietas más pequeñas del corazón de piedra de Roma, creciendo lentamente en la oscuridad, alimentadas por la esperanza que se niega a morir incluso en las circunstancias más desesperadas. A medida que nos adentramos más profundamente en su mundo junto a ellos, veremos no solo el peso aplastante de sus cargas diarias, sino también esos momentos preciosos y luminosos en que sus espíritus se negaron rotundamente a quebrarse, preservando su humanidad esencial contra todas las probabilidades. Ahora, querido compañero nocturno, después de haber caminado junto a Casio y Livia por las calles polvorientas de sus días interminables, debemos adentrarnos en el corazón más oscuro de esta historia que compartimos en la quietud de la noche. Es aquí donde la paradoja se vuelve más cruel, donde la ironía del destino se manifiesta con una claridad que duele al alma. Respira profundo, acomódate en tu refugio nocturno, porque lo que vamos a explorar juntos es la esencia misma de la tragedia humana. Cómo el talento se convierte en cadena, cómo la habilidad se transforma en prisión. El sol abrasa implacablemente Roma en el mediodía, sus rayos ardientes destellando como miles de diamantes sobre las piedras recién colocadas del majestuoso Foro de Julio, donde cada bloque de mármol blanco ha sido pulido hasta alcanzar la perfección por manos que nunca podrán caminar libremente por esos pasillos sagrados. La ciudad se alza ante nuestros ojos como un monumento viviente al poder imperial, sus muros ciclópeos y arcos triunfales un testimonio eterno de la grandeza del imperio que se extiende desde las brumas de Britania hasta las arenas doradas de Egipto. Pero para los esclavos que construyeron estas maravillas arquitectónicas con sus propias manos sangrantes, ladrillo por ladrillo, columna por columna, la ciudad no es un símbolo de gloria sino una jaula elaborada y cruel, hermosa en su crueldad, perfecta en su función de aprisionamiento. Aquí, en el corazón palpitante de nuestra historia compartida, enfrentamos la paradoja más cruel que la historia humana haya conocido. Las mismas manos que levantaron los muros eternos de Roma estaban irremediablemente atadas por ellos, su sudor y sangre sellando no la gloria del imperio, sino su propia cautividad perpetua. Considera por un momento a Marco, un hombre de mediana edad cuyas manos poseen la sabiduría acumulada de generaciones de artesanos griegos, un hábil albañil esclavizado tras la brutal conquista de Grecia por las legiones romanas que arrasaron su mundo como una marea de hierro y fuego. Su destreza extraordinaria, heredada de su padre y del padre de su padre, ayudó a dar forma a los intrincados frisos del magnífico templo de Júpiter, donde cada detalle tallado en mármol habla de una maestría que trasciende el tiempo y las culturas.
Sus dedos conocen los secretos de la piedra como un músico conoce las cuerdas de su lira. Pueden sentir las vetas ocultas en el mármol. Saben exactamente dónde debe caer el cincel para liberar la belleza que yace dormida en la roca. Pero cada noche, cuando las estrellas comienzan a parpadear en el cielo púrpura de Roma, Marco duerme en una celda estrecha y húmeda cerrada con llave, sus manos maestras encadenadas. Su talento divino convertido en propiedad de otro hombre que nunca ha tocado una herramienta ni conocido el placer de crear belleza con sus propias manos. O piensa en Emilia, una niña de apenas 12 años cuyos ojos aún guardan vestigios de la inocencia perdida, que cada día lleva pesados cubos de agua a los trabajadores que construyen los opulentos baños de Trajano. Esos templos del lujo donde los ciudadanos romanos se sumergirán en aguas perfumadas mientras debaten filosofía y política. Su pequeño cuerpo, que debería estar corriendo libre por praderas floridas, tiembla constantemente bajo el peso desproporcionado de los cubos de barro cocido llenos hasta el borde de agua fría que debe transportar desde el amanecer hasta el anochecer. Sus pequeños pies descalzos, agrietados por el contacto constante con las piedras ásperas, conocen cada irregularidad del pavimento romano, cada escalón desgastado por millones de pasos. Su trabajo infantil impulsa silenciosamente la gloria visible de Roma, pero ella permanece invisible como una sombra, su vida considerada tan prescindible como una hoja que cae en otoño. El celebrado poeta Marcial escribió con elocuencia sobre el esplendor deslumbrante de Roma, sus versos cantando las glorias de mármoles blancos y fuentes cristalinas, pero jamás mencionó las manos pequeñas que sangraron por él, los dedos de niña que se agrietaron mezclando el mortero que mantiene unida su ciudad eterna. El clímax devastador de esta historia que compartimos en la oscuridad protectora de la noche radica en los sistemas legales, sociales y físicos absolutamente ineludibles que los ataban más firmemente que cualquier cadena de hierro. La ley romana, codificada con la precisión fría de las matemáticas, era implacable en su claridad. Los esclavos eran considerados res, cosas materiales, objetos de propiedad, no personas dotadas de alma y dignidad. Un amo podía golpearlos hasta la muerte sin más justificación que un mal día, venderlos como ganado en el mercado sin considerar los lazos familiares que se rompían, o matarlos por capricho sin enfrentar consecuencia legal alguna. Los muros masivos de la ciudad, construidos piedra por sus propias manos callosas, eran patrullados día y noche por guardias profesionales que conocían íntimamente el rostro de cada esclavo fugitivo, que memorizaban las cicatrices características y las marcas distintivas que identificaban a cada trabajador. Los intentos de escape eran eventos raros y desesperados, actos de valentía suicida emprendidos solo por aquellos cuyo espíritu había alcanzado el punto de ruptura absoluta. El gran historiador Tácito, con su prosa precisa y despiadada, relata con escalofriante detalle el destino horrible que aguardaba a los esclavos huidos. Crucifixión lenta y agonizante a lo largo de la Vía Apia, esa gran carretera que conecta Roma con el sur de Italia. Sus cuerpos torturados dejados colgando durante semanas como advertencias vivientes que se descomponen bajo el sol implacable, recordando a todos los que pasaban el precio terrible de desafiar el orden establecido. Incluso la promesa tentadora de manumisión, esa libertad otorgada ocasionalmente por un amo benevolente o calculador, era una esperanza tan lejana como las montañas que se divisaban en el horizonte. Las estadísticas, cuando las podemos reconstruir a partir de inscripciones funerarias y documentos legales, nos revelan una realidad devastadora: solo unos pocos esclavos, tal vez 1 de cada 10 si tenían suerte extraordinaria, alcanzaban la libertad formal después de décadas enteras de servicio ininterrumpido, y aún así, permanecían para siempre ligados legal y socialmente a sus antiguos amos como libertos, una clase intermedia que ni era esclava ni verdaderamente libre. El peso psicológico de esta existencia era tan pesado y aplastante como las piedras de mármol que cargaban cada día sobre sus espaldas doloridas. Los esclavos eran sistemáticamente despojados de todo lo que los hacía humanos. Sus nombres ancestrales eran reemplazados por nombres romanos que sonaban bien al oído de sus amos. Sus culturas milenarias eran prohibidas y ridiculizadas. Sus pasados familiares y tribales eran borrados como palabras escritas en arena. Un orgulloso guerrero galo, cuyos antepasados habían luchado por la libertad durante generaciones, podía ser arbitrariamente renombrado Félix para satisfacer los caprichos estéticos romanos, perdiendo así no solo su identidad personal sino la conexión espiritual con sus ancestros. Las familias que habían permanecido unidas a través de guerras y hambrunas eran destrozadas sin ceremonia.
niños arrancados de los brazos de sus madres y vendidos a amos distantes, esposos y esposas separados por la simple conveniencia económica de sus propietarios, hermanos dispersados por el imperio como semillas al viento. El filósofo Séneca, en uno de sus momentos de lucidez moral más penetrantes, señaló con precisión quirúrgica que los esclavos eran hombres en esencia, pero no considerados como tales por la sociedad, su humanidad fundamental borrada meticulosamente por una civilización que prosperaba y se engrandecía, directamente con su subyugación sistemática. La misma ciudad que construyeron con sus manos se burlaba cruelmente de su esclavitud en cada esquina. Grandes templos dedicados a dioses que no ofrecían salvación alguna a los oprimidos. Acueductos magníficos que regaban abundantemente los baños lujosos de los libres pero nunca saciaban la sed espiritual de vidas sedientas de dignidad. Los castigos por cualquier transgresión, real o imaginada, eran una amenaza constante que pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Un esclavo que accidentalmente dejaba caer una herramienta valiosa podía enfrentar inmediatamente los latigazos brutales del capataz. Uno que se atrevía a responder con dignidad a una humillación podía ser marcado permanentemente con las letras FUG, fugitivo, grabadas a hierro candente en su frente, convirtiéndolo en un paria marcado para toda la vida. El meticuloso historiador Suetonio cuenta con horror la historia de un esclavo que fue arrojado vivo a un estanque, lleno de anguilas carnívoras por el simple crimen de romper accidentalmente un plato caro. Un recordatorio escalofriante del capricho absoluto del poder y de cómo la vida humana podía ser extinguida por la más trivial de las ofensas. Las mujeres esclavizadas enfrentaban horrores adicionales que trascendían el trabajo físico. La explotación sexual era rampante y sistemática, sin recurso legal alguno contra amos depravados o capataces abusivos que las trataban como objetos para satisfacer sus apetitos más viles. Sin embargo, mientras estas tragedias individuales se multiplicaban exponencialmente, la ciudad continuaba creciendo imparable, sus muros alzándose cada vez más altos hacia el cielo, sus calles volviéndose cada vez más grandiosas y ornamentadas, cada nueva piedra colocada sirviendo como testigo silencioso pero elocuente del sufrimiento incalculable que había hecho posible su existencia. Los arcos triunfales celebraban victorias que habían traído nuevas oleadas de esclavos. Las fuentes cantaban con agua traída por acueductos construidos con lágrimas. Los templos alababan dioses que parecían sordos a las plegarias de los oprimidos. Este es el núcleo más profundo y doloroso de la tragedia que exploramos juntos en estas horas silenciosas. Los esclavos no solo construyeron las estructuras físicas que los atraparon como pájaros en jaulas doradas, sino que también sostuvieron involuntariamente todo el sistema social, económico y cultural que justificaba y perpetuaba su opresión. Los arcos magníficos del Coliseo, donde gladiadores lucharían hasta la muerte para el entretenimiento de las masas. Los canales precisos de los acueductos que traían vida a la ciudad pero muerte espiritual a sus constructores. Las columnas solemnes de los foros donde se debatían las leyes que los mantenían encadenados. Todos eran jaulas elaboradas de su propia creación involuntaria. Prisiones de belleza que ellos mismos habían forjado con amor al arte y odio a su destino. Pero aquí, querido compañero de la noche, en esta oscuridad aparentemente absoluta de la historia humana, hay destellos preciosos de desafío que brillan como estrellas inesperadas, momentos sublimes de resistencia espiritual que exploraremos juntos en las próximas páginas de nuestra historia compartida. Porque incluso a la sombra opresiva de los muros eternos de Roma, incluso bajo el peso aplastante de cadenas que parecían inquebrantables, el espíritu humano encontró formas ingeniosas y conmovedoras de perdurar, de mantener encendida la llama sagrada de la dignidad, de susurrar en la oscuridad que ningún poder terrenal puede poseer completamente el alma de un ser humano. Y ahora, querido compañero de estas horas sagradas de la noche, después de haber caminado juntos por los corredores más oscuros de la historia humana, después de haber contemplado el peso aplastante de las cadenas que Marco y Emilia llevaban en sus almas tanto como en sus cuerpos, es momento de que busquemos juntos esas pequeñas luces que brillan en la oscuridad más profunda. Porque si algo nos enseña la historia del espíritu humano, es que incluso en las circunstancias más desesperadas, incluso cuando toda esperanza parece haber sido extinguida por la crueldad sistemática, siempre emergen destellos inesperados de dignidad, momentos preciosos donde la humanidad se niega a ser completamente derrotada. Mientras el sol se pone lentamente sobre Roma, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras que reflejan como fuego líquido sobre las piedras pulidas,
proyectando sombras largas y melancólicas sobre los arcos a medio construir del Coliseo que se alza como un gigante de piedra en el paisaje urbano. Los esclavos regresan arrastrando los pies por las calles polvorientas hacia sus estrechos cuartos. Esos espacios mínimos que constituyen todo lo que pueden llamar hogar en este mundo que los ha despojado de todo. Sus cuerpos duelen con un dolor que va más allá de los músculos fatigados y las articulaciones inflamadas. Es un dolor que alcanza hasta los huesos, que se asienta en el alma como una sombra permanente. Sus espíritus están magullados por las humillaciones diarias, las pequeñas crueldades que se acumulan como gotas de agua que eventualmente perforan la piedra más dura. Pero aquí, en la intimidad protectora de la noche que cae, bajo el parpadeo tembloroso de una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes en las paredes agrietadas de sus refugios, encuentran formas ingeniosas y conmovedoras de reclamar fragmentos preciosos de su humanidad perdida. Aquí, en lo que podríamos llamar la acción descendente de nuestro relato compartido, donde la narrativa comienza a revelarnos no solo el sufrimiento sino también la resistencia, vemos desplegarse ante nosotros la resiliencia extraordinaria de quienes construyeron los muros eternos de Roma, y las formas sutiles, casi invisibles pero profundamente significativas, en que resistieron las cadenas que parecían inquebrantables. Toma por ejemplo a Lisandra, una mujer de complexión delgada pero espíritu indomable, esclavizada y arrancada de las orillas sagradas del Nilo en Egipto, donde sus ancestros habían visto pasar dinastías de faraones como las crecidas anuales del río. Ahora trabaja desde el amanecer hasta el anochecer en un patio sofocante de fabricación de ladrillos, donde el aire está permanentemente cargado de polvo de arcilla que se mete en los pulmones y nunca sale completamente. De día, moldea arcilla húmeda y pegajosa bajo la mirada vigilante y despiadada del capataz, quien lleva una vara de mimbre que no duda en usar al menor signo de lentitud o distracción. Pero cuando cae la noche y las estrellas comienzan a parpadear como diminutos puntos de esperanza en la vastedad del cielo, Lisandra se transforma. En la privacidad de su pequeño rincón en los barracones, rodeada por sus dos hijos pequeños que nacieron en la esclavitud pero llevan en sus venas la sangre de faraones, ella se convierte en guardiana de la memoria ancestral. Con voz apenas audible, para no alertar a los guardias que patrullan los pasillos, les enseña las historias sagradas del Nilo, como el río Dorado trae vida cada año con sus inundaciones, como los dioses con cabezas de animales protegen a los justos, como los papiros susurran secretos antiguos en el viento del desierto. Estas historias, transmitidas en susurros que son casi oraciones, preservan no solo la cultura egipcia sino la identidad misma de sus hijos, creando un espacio sagrado de libertad espiritual en medio de la opresión física. Cada palabra es un acto de rebeldía silenciosa, cada historia una declaración de que Roma puede poseer sus cuerpos, pero nunca podrá apropiarse completamente de sus almas. O considera a Tito, un hombre de manos extraordinariamente hábiles cuya destreza con el cincel rivaliza con la de los maestros más celebrados. Un esclavo de cantera cuya historia personal se perdió en las brumas de una infancia arrancada demasiado pronto, pero cuyo talento artístico trasciende las circunstancias de su nacimiento. Día tras día, bajo el sol implacable que convierte la cantera en un horno al aire libre, talla patrones intrincados y hermosos en las piedras destinadas a adornar los templos más sagrados de Roma, donde los ciudadanos libres vendrán a orar a dioses que parecen haber olvidado la existencia de los esclavos. Pero Tito ha encontrado una forma sutil y profundamente personal de firmar su trabajo, de reclamar su identidad como artista incluso en medio de la esclavitud más degradante. En cada bloque que talla, en una esquina discreta donde solo los ojos más observadores podrían notarla, esconde una pequeña marca personal, una espiral delicada, apenas perceptible, que funciona como su firma secreta. Esta espiral, inspirada quizás en los recuerdos borrosos de su infancia perdida o en los patrones que ve en la naturaleza, durante los breves momentos de descanso, se convierte en su reclamo silencioso pero inquebrantable de autoría, su forma de decir al mundo futuro: yo estuve aquí, yo creé esto, yo importo. Estos actos, aparentemente pequeños e insignificantes para el observador casual, ocultos en la rutina diaria de la supervivencia, representan en realidad su forma más pura de rebeldía contra un sistema que buscaba sistemáticamente borrar no solo sus nombres sino su existencia misma como seres humanos únicos e irreemplazables. Los esclavos, dispersos por toda la vastedad del imperio y separados por diferencias de idioma, cultura y origen, hallaban una fuerza extraordinaria en la comunidad que creaban entre ellos,
forjando lazos que trascendían las barreras artificiales impuestas por sus opresores. En los barracones hacinados, donde el espacio personal era un lujo inexistente y la privacidad una fantasía, compartían las comidas escasas que constituían su única nutrición, pero más importante aún, intercambiaban como tesoros preciosos los relatos de sus tierras lejanas y perdidas, los bosques místicos de Tracia donde los árboles susurran secretos antiguos, los desiertos infinitos de Siria donde las dunas cambian como olas doradas, las montañas nevadas de Germania donde los guerreros cantaban canciones de guerra bajo las auroras boreales. Estas historias funcionaban como líneas de vida espirituales, cordones umbilicales invisibles que los conectaban con sus identidades originales, recordándoles constantemente quiénes habían sido antes de convertirse en propiedad humana, quiénes seguían siendo en lo más profundo de sus corazones a pesar de las cadenas que llevaban en las muñecas. Algunos, desafiando todos los riesgos imaginables, formaban familias secretas que existían en los márgenes de la legalidad romana, creando vínculos de amor y lealtad que desafiaban la amenaza constante de separación forzosa que pendía sobre todos sus afectos como una espada de Damocles. Otros, aún más audazmente, practicaban en secreto los rituales religiosos prohibidos de sus antepasados, ofreciendo oraciones susurradas a sus dioses ancestrales bajo la cobertura protectora de la oscuridad, cuando los guardias romanos dormían y solo las estrellas eran testigos de su fe inquebrantable. El meticuloso historiador Plinio el Joven, en una de sus cartas más reveladoras, menciona con una mezcla de asombro y respeto esclavos que arriesgaban castigos terribles para honrar dignamente a sus muertos, enterrándolos con ritos simples pero profundamente significativos en rincones ocultos de la ciudad, creando cementerios secretos donde la dignidad humana podía florecer brevemente incluso en la muerte. Los esclavos más hábiles, como nuestro Tito el tallador de piedras, a veces lograban ganar el favor caprichoso de sus amos a través de la excelencia excepcional de su trabajo artístico. Un amo particularmente satisfecho con la calidad de una escultura o la precisión de una construcción podía otorgar pequeños privilegios que, aunque insignificantes para los libres, representaban lujos extraordinarios para los esclavizados. Una comida ligeramente mejor con un trozo de carne real, un día de descanso completo para que el cuerpo pudiera sanar, o incluso la promesa vaga de consideración futura para la manumisión. Unos pocos extraordinarios, como el famoso Liberto Palas que llegó a acumular riquezas que rivalizaban con las de senadores patricios, lograron ascender a posiciones de relativa influencia dentro del sistema imperial, aunque tales casos eran tan raros como las perlas perfectas y a menudo dependían de una combinación única de talento excepcional, suerte extraordinaria y la capacidad de navegar los peligrosos corredores del poder romano sin perder la vida. En el intento, mujeres como nuestra Lisandra encontraban formas ingeniosas de ejercer agencia limitada pero real dentro de los confines restrictivos de sus roles domésticos, intercambiando hábilmente pan extra por pequeños favores que podían hacer la diferencia entre la supervivencia y la muerte, o pasando discretamente remedios herbales tradicionales preparados con plantas medicinales recogidas en secreto, para aliviar el dolor físico y espiritual de compañeros esclavos que sufrían enfermedades o heridas. Estas redes complejas de solidaridad mutua, tejidas como telarañas invisibles a través de toda la estructura social romana, funcionaban como su escudo colectivo contra la desesperación total que amenazaba constantemente con engullir sus almas. La resistencia también tomaba formas mucho más audaces y dramáticas que resonaron a través de la historia como truenos lejanos. Las revueltas de esclavos, aunque raras y generalmente condenadas al fracaso, como la legendaria rebelión de Espartaco en el 73 a.C. que sacudió los cimientos mismos del poder romano, demostraron que incluso los más oprimidos podían alzarse como gigantes cuando la desesperación alcanzaba su punto de ebullición. Aunque Espartaco y sus 70.000 seguidores fueron eventualmente aplastados por las legiones romanas con una brutalidad que sirvió como advertencia para futuras generaciones, su desafío heroico inspiró a la vez terror en los corazones de los opresores y una esperanza secreta pero inextinguible en los corazones de los oprimidos. Los actos de resistencia menores pero más comunes, sabotear deliberadamente herramientas importantes, trabajar intencionalmente más lento de lo necesario, fingir enfermedades para obtener breves respiros del trabajo agotador, eran mucho más frecuentes y representaban golpes silenciosos pero acumulativos contra el sistema de explotación. El poeta Horacio,
En sus versos satíricos, se quejaba con irritación aristocrática de los esclavos perezosos, que parecían tener una tendencia inexplicable a romper arados y otras herramientas agrícolas, sin comprender ni por un momento que tales actos aparentemente torpes eran en realidad manifestaciones deliberadas y calculadas de resistencia pasiva. Sin embargo, a pesar de todos estos actos heroicos de resistencia y preservación de la dignidad humana, la libertad verdadera seguía siendo esquiva como un espejismo en el desierto, siempre visible en el horizonte pero nunca alcanzable para la gran mayoría. La manumisión, esa promesa tentadora de libertad legal, permanecía como una esperanza débil y frágil, a menudo completamente dependiente del capricho impredecible de un amo o de la capacidad casi imposible de un esclavo de ahorrar suficientes ingresos magros de trabajos secundarios para comprar su propia libertad. Incluso aquellos pocos afortunados que lograban obtener su libertad legal enfrentaban el estigma social permanente de su origen servil, y sus hijos, nacidos técnicamente libres, a veces eran reesclavizados por tecnicismos legales o simplemente por la fuerza bruta cuando los antiguos amos decidían que necesitaban recuperar su inversión. Los muros que habían construido, tanto los físicos hechos de piedra y mortero como los sociales construidos de leyes y prejuicios, permanecían firmes como montañas, aparentemente inmutables e inquebrantables. Aún así, querido compañero de esta jornada nocturna a través del tiempo, su resiliencia extraordinaria, expresada en miles de pequeños actos de resistencia y preservación de la dignidad, sentó las bases espirituales para las generaciones futuras que eventualmente derribarían esos muros, aparentemente eternos. Sus pequeñas victorias cotidianas, invisibles para los historiadores oficiales pero tan reales como las piedras que tallaban, constituyen un testimonio eterno del espíritu humano inquebrantable que se niega a ser completamente sometido, sin importar cuán desesperadas parezcan las circunstancias. Al acercarnos al final de nuestro relato compartido, mientras las horas profundas de la noche nos envuelven como un manto protector, reflexionemos juntos sobre el legado duradero de estos constructores olvidados y lo que su ejemplo de resistencia silenciosa pero inquebrantable significa para nosotros que vivimos en este mundo moderno, donde las cadenas han cambiado de forma pero la lucha por la dignidad humana continúa bajo nuevas manifestaciones. Y ahora, mi querido compañero de estas horas sagradas de la noche, mientras el manto oscuro del cielo nos envuelve y las estrellas titilan como faros antiguos sobre un mundo que duerme, detengámonos un momento para recoger los hilos de esta historia que hemos tejido juntos. Hemos caminado por las calles polvorientas de la Roma antigua, sentido el peso de las piedras cargadas por manos encadenadas, escuchado los susurros de resistencia que resuenan a través de los siglos como un canto lejano. Las voces de Casio, Livia, Marco, Emilia, Lisandra y Tito han cruzado el abismo del tiempo para encontrarse con nosotros, sus historias ya no enterradas bajo el mármol resplandeciente ni la gloria efímera de un imperio, sino vivas en nuestros corazones, como brasas que se niegan a apagarse en la oscuridad. Cierra los ojos por un instante, donde quiera que estés, tal vez en una ciudad vibrante donde las luces ahogan el brillo de las estrellas, o en un rincón tranquilo donde la noche murmura sus propios secretos. Deja que tu imaginación regrese una última vez a la ciudad eterna, donde el sol poniente pinta el cielo con tonos de oro y púrpura, reflejándose como fuego líquido en los arcos a medio construir del Coliseo, en los acueductos que serpentean como arterias de piedra, en los templos que se alzan hacia los dioses. Pero esta vez, no mires solo las estructuras imponentes, sino las sombras que se mueven entre ellas, las figuras cansadas de aquellos que, con sudor y sangre, dieron forma a un mundo que los rechazó. Sus manos, marcadas por callos y cicatrices, construyeron muros que aún hoy inspiran asombro, pero sus corazones, indomables, forjaron algo aún más duradero, un legado de resistencia, de humanidad inquebrantable, que brilla como una constelación en la noche de la historia. Hemos recorrido juntos un camino doloroso, pero también luminoso. Hemos sentido el peso aplastante de las cadenas que ataban a Casio, el guerrero galo cuya fuerza no pudo liberarlo de su cautiverio. Hemos caminado junto a Livia, cuya memoria de olivares perdidos mantuvo viva su alma. Hemos admirado la destreza de Marco, cuyas manos esculpieron belleza para otros mientras él dormía en una celda. Hemos llorado por Emilia, cuya infancia fue robada por cubos de agua demasiado pesados. Hemos susurrado con Lisandra las historias del Nilo que preservaron su identidad, y hemos celebrado a Tito, cuya espiral secreta fue un grito silencioso de existencia. Cada uno de ellos,
con sus cicatrices y sus sueños, nos ha mostrado que incluso en la opresión más cruel, el espíritu humano encuentra formas de alzarse, de crear, de resistir. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, que escuchamos esta historia bajo un cielo diferente, en un mundo separado por milenios? Mientras te acomodas en tu refugio nocturno, con el suave murmullo del viento o el lejano rumor de la ciudad moderna como fondo, reflexiona sobre esto. Los muros de Roma, aunque eternos en su piedra, no pudieron contener el espíritu de quienes los construyeron. Cada marca oculta de Tito, cada cuento susurrado por Lisandra, cada paso cansado pero firme de Casio fue una semilla plantada en las grietas de un imperio, una promesa callada de que ninguna cadena, por fuerte que sea, puede aprisionar completamente el alma. Su legado no reside solo en los templos y acueductos que aún admiramos, sino en la valentía que late en cada corazón que anhela libertad, en cada mano que se alza para construir un mundo más justo. No debemos mirar su mundo con la arrogancia de nuestra perspectiva moderna, como si pudiéramos deshacer el pasado con nuestras ideas de justicia. La Roma antigua era un lugar de contrastes brutales, donde la esclavitud era tan común como el amanecer, tan aceptada como el cambio de las estaciones. Pero al honrar a estos constructores olvidados, al escuchar sus historias, nos convertimos en guardianes de su memoria. Sus vidas, aunque silenciadas por los anales oficiales, son un recordatorio de que la grandeza construida sobre el sufrimiento es frágil, hueca, pero la grandeza nacida de la compasión, de la resistencia, de la voluntad de preservar la dignidad contra todo pronóstico, es inmortal. Piensa, querido oyente, en las cadenas invisibles que aún persisten en nuestro mundo. No siempre son de hierro, a veces son las de la desigualdad, el prejuicio, el silencio impuesto a los marginados. Las historias de Casio, Livia y los demás nos piden que las veamos, que las nombremos, que trabajemos para romperlas con la misma tenacidad con la que ellos tallaron sus espirales secretas o cantaron sus canciones prohibidas. Su coraje nos desafía a preguntarnos, ¿qué muros estamos construyendo hoy, y para quién? ¿Qué legados dejaremos en las piedras que apilamos con nuestras manos? ¿En las historias que contamos con nuestras voces? Mientras las horas de la noche se deslizan suavemente hacia el amanecer, deja que estas reflexiones se asienten en tu alma como polvo sobre una ruina antigua. Imagina las estrellas sobre Roma, las mismas que miraron a aquellos constructores exhaustos mientras soñaban con libertad. Esas estrellas aún brillan para ti, donde quiera que estés, conectándote con ellos a través del tiempo. Sus historias, ahora confiadas a tu cuidado, son un tesoro recuperado del olvido, una antorcha que ilumina el camino hacia un futuro donde nadie sea invisible, donde cada voz sea escuchada. Así que, mi compañero de esta travesía nocturna, respira profundamente y deja que las preocupaciones del día se desvanezcan como niebla bajo el sol. Cierra los ojos y escucha el eco lejano del martillo contra el cincel, el susurro de una canción de cuna en un idioma olvidado, el latido de un corazón que se niega a rendirse. Duerme ahora, sabiendo que llevas consigo la fuerza de aquellos que construyeron eternidad, no solo en piedra, sino en espíritu. Que tus sueños estén llenos de sus rostros, sus risas, sus esperanzas, y que despiertes con el propósito de honrar su memoria en cada acto de bondad, en cada paso hacia la justicia. Gracias por unirte a mí en este viaje a través del tiempo, por prestar tu corazón a estas historias que han esperado siglos para ser contadas. Hasta que nos encontremos de nuevo bajo el dosel estrellado, que la noche te acune con su paz, y que las voces de los olvidados te susurren fortaleza. Buenas noches, querido amigo, y que el legado de Roma, forjado en sudor y sueños, viva siempre en ti.